Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy vamos a continuar hablando algunos aspectos acerca de la trigonometría. En este caso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el cual veamos cómo, si faltan algunos datos, podemos hallarlos para poder definir las 6 razones trigonométricas o relaciones trigonométricas, pues también le podemos llamar de esa manera. Ya en unas clases anteriores hemos venido trabajando cosas como el teorema de Pitágoras, que lo vamos a aplicar el día de hoy, también cómo identificar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, y por último les di una técnica para identificar y definir las razones trigonométricas. Ya ustedes tienen eso como base, el día de hoy únicamente lo vamos a aplicar con este ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice cómo encontrar las razones trigonométricas si tengo un dato. ¿Cuál es ese dato? Que seno de teta equivale a 3/5 y teta es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Recordemos que eso es una condición importantísima. Los ángulos a los cuales yo les voy a definir esas razones trigonométricas son cualquiera de los dos ángulos agudos en el triángulo rectángulo. Para ello, por eso dejé aquí listo que el primer paso, o es una recomendación más bien como ayuda, es dibujar un triángulo que al menos si no sea exactamente igual, aproxime esas medidas que me están dando. Aquí pues no utilicé centímetros, milímetros, ninguna unidad de medida, solamente dejé el número 3/5, pero pues más adelante en algunas aplicaciones va a aparecer. Aquí, ¿qué nos dice? Lo primero, seno de teta equivale a 3/5, o sea que aquí ya tengo ese primer dato de la razón trigonométrica seno para el ángulo teta. Miremos el triángulo. El triángulo que yo dibujé, lo quise dibujar de esta manera. Aquí ubiqué el ángulo teta, ¿cierto? Que es el ángulo agudo. Aquí está mi ángulo recto, que ya sabemos que es el que me da la pauta para poder ubicar la hipotenusa, que es la que está frente a él, opuesta a ese ángulo recto. Ahora, este ángulo me da también la pauta para ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos que su cateto opuesto es justamente el que está frente a él, por eso la palabra opuesto. Entonces aquí vamos a ubicar al cateto opuesto y por ende el sobrante es el cateto adyacente, que es el otro lado de dicho ángulo. O mejor dicho, pues ya lo sabemos por descarte. ¿Cuáles son las medidas de los que ya conozco? Tenemos por este dato, seno de teta es 3/5. Recordemos cómo se define. Seno de cualquier ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiere decir entonces que el cateto opuesto mide 3 unidades y la hipotenusa 5 unidades. Esa es la distancia que habría ahí en el cateto opuesto de aquí hasta aquí. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Y de la hipotenusa 5 unidades, o sea que esta distancia es de 5 unidades. ¿Cuál es mi incógnita? Esta distancia, la del cateto adyacente, la que hay de aquí hasta aquí. Entonces, conocemos esta, nos faltaría hallar ese cateto adyacente. ¿Cómo haríamos para hallar ese cateto adyacente? Muy sencillo, con el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que para hallar cualquiera de los dos catetos basta con escribir el cateto faltante al cuadrado equivale ¿a quién? Al cateto, perdón, a la hipotenusa, disculpen, al cuadrado. ¿Y por qué primero ella? Porque es la de mayor longitud, menos el otro cateto, que es el cateto opuesto, también al cuadrado. ¿Cuáles son mis datos ya conocidos? La hipotenusa, que es de 5 unidades, y la elevo al cuadrado, menos el cateto opuesto, que también ya conocemos, que mide 3 unidades, también al cuadrado. Y esto es el cateto adyacente al cuadrado, se conserva. Continuamos solucionando. 5 al cuadrado equivale a 25 menos 3 al cuadrado que equivale a 9. Conservamos la misma igualdad. 25 menos 9 equivale a 16
Y aquí llegamos a un punto donde tengo que de alguna manera simplificar este exponente. Para ello utilizamos la operación inversa, que es la radicación. Entonces, simplificando este exponente, me quedaría que el cateto adyacente equivale a 4 unidades, que es la raíz cuadrada de 16. ¿Qué acabé de hallar? Esta distancia de aquí hasta aquí. Entonces, quiere decir que aquí este cateto adyacente mide 4 unidades. Esa es la distancia que quería encontrar. ¿Para qué? Recordemos que mi objetivo final es encontrar las razones trigonométricas restantes, es decir, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero pues podemos utilizar varias técnicas. La primera que ya les enseñé en alguna clase anterior, o ya como las conocemos, las sabemos, las recordamos, sabemos que coseno de teta equivale a cateto adyacente sobre hipotenusa y que tangente equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Esos son los datos. Ahora, las vamos a escribir. El cateto adyacente mide 4 unidades y la hipotenusa mide 5 unidades. Para tangente de teta, el cateto opuesto es de 3 unidades y el cateto adyacente es de 4 unidades. ¿Por qué paré hasta ahí? Porque aquí es más sencillo que estas razones, recordemos que estas son recíprocas, lo que significa que basta con darle la vuelta a esta expresión, ya no 3/4, sino 4/3. Aquí igual, coseno con secante. Me quedaría ya no 4 sobre 5, sino 5 sobre 4. Y seno con cosecante, que aquí sería 3 sobre 5, entonces aquí sería 5 sobre 3. Así de sencillo. Es suficiente con que recordemos las 3 primeras. Las demás las hallamos por esa relación que hay de ser recíprocas. Es muy sencillo, obviamente tengan en cuenta que no las debemos aprender en este mismo orden o no funcionaría. Con eso, pues terminamos la pregunta que me estaban realizando de cómo encontrar el valor de esas razones. Espero en una próxima clase hacer otro ejercicio, de pronto con otro tipo de números donde utilicemos más datos, como por ejemplo la racionalización. Muchas gracias, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado la clase, hayan entendido y se puedan suscribir al canal para estar al tanto de las siguientes clases. Muchas gracias.